Buenas. El siguiente algoritmo que vamos a explicar para calcular soluciones aproximadas de ecuaciones no lineales de funciones f es el conocido como método de Newton-Raphson. Quizá la idea más importante del cálculo infinitesimal, desde el punto de vista de cálculo, es decir, de realización de operaciones, bueno, cálculo como lo conocemos ahora, más bien álgebra, como realización de operaciones, es que la tangente a una curva se calcula con lo que llamamos hoy día derivada, que es un invento de Newton y de Leibniz, de ambos. La tangente, la recta más parecida a una curva cerca de un punto, eso es lo que es la tangente, es esencialmente la derivada de la función en el punto. Bueno, esa es la pendiente de la tangente. La pendiente de la tangente es la derivada de la función. Ese es el invento de Newton. Ahora, ¿cómo podemos usar esto para calcular raíces aproximadas de funciones? Pues con esta idea. La recta tangente es la recta que más se parece a una curva cerca de la curva. Tomo una tiza. Si hacemos un diagrama, tenemos aquí la curva que estamos dibujando. La recta tangente, lo que ocurre es que si el punto en el que corta hago un zoom infinitamente grande, en el fondo lo que tenemos es que en este punto la curva y la recta son realmente indistinguibles. Esa es la noción de recta tangente. La recta tangente se calcula con la derivada. Lo que hacemos es, bueno, pues si se parece cerca del punto, vamos a poner que se parece en todo el espacio. Y yo lo que quiero es calcular un cero de la función, pues cojo la recta tangente en un punto cualquiera y ¡pum! En lugar de calcular un cero de la función, calculo un cero de la recta tangente. ¿Qué pasa? Que es que calcular un cero de una recta, calcular el punto de recorte de una recta con el eje X, eso sí sabemos hacerlo, hasta donde yo sé. Calcular el punto en el que una recta corta al eje OX. Si alguien no lo sabe, que lo repase porque tiene que saberlo. ¿Y ahora qué? Pues lo que pasa siempre. Bueno, ¿yo qué he hecho? He hecho una aproximación. Yo tenía mi curva, que no sé cómo es, he trazado la tangente, que la he calculado con la derivada, me he acordado en un punto nuevo, y ahora digo, bueno, ese punto nuevo es una aproximación, que supongo que es un poco mejor que lo que tenía antes. Como sigue siendo una aproximación, pues puedo hacer lo mismo. Cojo este punto y calculo el valor de la función. Y ahora tengo x1, f de x1, otro punto nuevo. Recta, tangente y ¡pink! Punto de corte. Y ahora se supone que voy a tener una aproximación mejor. Y me voy aproximando cada vez mejor. En el algoritmo de bisección es un hecho que cada vez te aproximas más. Aquí ya veremos lo que pasa y puede pasar, y sobre todo espero que lo veáis en las prácticas. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos comenzado con un valor cualquiera, x0, lo que llamamos una semilla, punto inicial, semilla. Tomamos el valor de la función y por tanto el punto de la gráfica, trazamos la recta tangente y calculamos x1. Y ahora repetimos, no es más que una iteración. De lo mismo como hacíamos en el algoritmo de bisección, lo que pasa es que ahora es otro método. Empezamos con x0, f de x0, calculamos la pendiente de la recta tangente en ese punto, o sea, la derivada f' en x0, este es el paso general, para n igual a 0, pues es x0, f de x0, y la recta, que pasa por este punto y tiene esta pendiente. Eso hay que saberlo, se llama ecuación punto pendiente de una recta, y igual a la pendiente por x menos la coordenada x del punto más el valor de la función en el punto. Ecuación punto, xn f de xn, pendiente, f' de xn. Esa es la ecuación de la recta verde, en el caso de n igual a 0. ¿Cuál es el punto de corte de x1? Pues hacer esto igual a 0, despejamos x1, y en el caso general xn más 1 es, si yo aquí despejo poniendo y igual a 0, que es el eje x, me queda que el siguiente punto, el x1, si estoy en 0, el xn más 1, si estoy en n, es el anterior xn menos el valor de la función en el punto. Cuidado aquí, voy a borrar esta flecha,
para no equivocarnos, f de xn dividido entre la derivada. Una operación totalmente elemental. Daos cuenta de que aquí si la derivada es 0 hay un problema. Eso nos va a dar una imagen de cuándo pueden aparecer problemas, o una idea. ¡Ya está! Y esto lo repito, ¿cuántas veces? Pues, hasta que me sirva. Así de fácil. O le ponga yo un límite de iteraciones. Algoritmo de Newton-Raphson, que tenéis detallado en los apuntes. Es así de sencillo. ¿Cuál es la entrada? Fijaos que para poder hacer todas estas cuentas necesito la función, evidentemente. Quiero calcular una raíz de una función, necesito conocer la función. La derivada de la función. Uno puede decir, bueno, a partir de la función yo sé calcular la derivada así, pero a un ordenador no. Y suponemos que todo esto lo vamos a implementar en un ordenador. Y al ordenador le tendremos que dar, por tanto, la derivada. Así que, valor de la función, valor de la derivada. Como siempre, nosotros no vamos a comparar con 0, vamos a comparar con una tolerancia, un épsilon mayor que 0, una milésima, una 10 milésima, lo que sea. Un número máximo de iteraciones, si veis en esta gráfica, desde luego, aquí sí que no sabemos si nos acercamos o no nos acercamos. Parece que sí, parece, pero el hecho de que ocurra en un dibujo no quiere decir para nada que ocurra en general. Así que sí que necesito un número máximo de iteraciones y, por supuesto, el punto inicial, la semilla. Acordaos, en el algoritmo de bisección no hay semilla, pero lo que hay es un intervalo inicial. Hay dos extremos para poder calcular el punto medio. Aquí lo que necesitamos es un punto inicial, una semilla, x0. ¿Qué salida nos da el algoritmo de Newton-Raphson? Pues es un algoritmo para calcular una raíz aproximada de una función de una variable, la raíz aproximada, o, si nos hemos pasado del número de cuentas, un error. ¿Y en qué consiste? Pues ponemos un contador igual a 0, un contador de iteraciones para saber si nos pasamos. Y ahora, mientras no hayamos llegado a la precisión, a la tolerancia, y no nos hayamos pasado de cuentas, del límite, ¿qué hacemos? Contamos una iteración más y calculamos el siguiente. El siguiente elemento, como ya hemos puesto la iteración es xy, es el anterior, xy menos 1, este es el xn, menos el valor en el anterior dividido por la derivada en el anterior. Ya está. Ahora terminamos el while y repetimos, ¿me aproximo menos que la tolerancia o me he pasado de cuentas? Y seguimos, hasta que este bucle termina en un momento dado y al final del bucle tenemos que ver, ¿me he pasado de iteraciones? Si me he pasado de iteraciones tengo que devolver un error y decirlo, no he llegado a la precisión que me pides. Y si no me he pasado de iteraciones es que he llegado a la precisión y devuelvo el número en el que estoy, el xy. Punto. No hay nada más que hacer. En la siguiente clase haremos un ejemplo detallado de esta iteración o de estas iteraciones. Muchas gracias por vuestra atención.